nuevamente muchas gracias por la participación en este evento. Es un acontecimiento muy especial. Es como todas las incorporaciones de nuevos académicos en esta institución. Así que bueno, muchas gracias. Bienvenida, doctora Solano. Le voy a dar la palabra al doctor Pisolato, que va a hacer la semblanza, y el de la doctora, cuyos méritos son los que hicieron que fue en marzo de este año, en la reunión de claustro, se aprobara su ingreso a esta institución. Gracias. Bueno, tal cual como dijo nuestra secretaria académica, la doctora Nélida Mondelo, es siempre una alegría grande cuando debemos incorporar un nuevo miembro a nuestra academia. En el caso especial del día de hoy, para mí es un gusto especial poder presentar a la doctora Ángela Solano, y voy a hacer una ligera semblanza en primer término de los antecedentes científicos y profesionales. La doctora Ángela Solano obtuvo los títulos de licenciada en análisis clínicos y de bioquímica en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires en el año 1975, y a lo que sumó además el título de farmacéutica. Presentó su tesis doctoral sobre factores de riesgo genéticos y ambientales involucrados en la manifestación temprana del cáncer de mama, obteniendo el título de doctora de la Universidad de Buenos Aires con calificación sobresaliente, trabajo que realizó en el Departamento de Bioquímica Humana de la Facultad de Medicina de la UBA. Posee la certificación de especialista en genética otorgada por la Sociedad Argentina de Genética y por el Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal. Ha desarrollado actividades docentes de grado y posgrado en genética clínica en la Facultad de Medicina de la UBA. Colaboró como profesora invitada en el curso superior de especialista de la Sociedad Argentina de Hematología, así como también en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad de Rosario, y como profesora contratada en la Maestría de Biología Molecular Médica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires hasta el 2005. En el inmediato posgrado concurrió, mediante una beca, al Instituto Nacional de la Salud en Bethesda, Maryland, entre los años 77 y 79, donde orientó su trabajo hacia el estudio de los mecanismos de acción de las hormonas proteicas. En 1980 se incorporó al CONICET como profesional principal, sin educación exclusiva, desarrollando su actividad primeramente en el CEDIE, en el Centro de Estudios Endocrinológicos en Pediatría, en el CEDIE que dirigía en ese momento el doctor César Vergara, entre los años 80 y 87. Quiero aclarar, porque ella lo puso así, sin dedicación exclusiva, porque justamente ha realizado las tres funciones fundamentales, sobre todo para integrar el área de ciencias aplicadas a la salud, cuáles han sido la de investigación, docencia y aparte servicio asistencial. Posteriormente, entonces, al año 87, continuó con sus actividades en el INBiomed, el Instituto de Investigaciones Biomédicas, en el Laboratorio de Hormonas en la Regulación y Diferenciación Celular, el Departamento de Bioquímica Humana de la Facultad de Medicina de la UBA. Comenzó su carrera en genética molecular en el Friedrich Michel Institut de Basilea, Suiza. El alemán no es mi fuerte.
y se consolidó por su pasantía en diferentes centros, tales como el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, y como investigadora visitante en otros centros de la especialidad, tales como la Universidad Federico II de Nápoles, Italia, en la Universidad de la Sapienza en Roma y en la Joya Cancer Research Foundation de Estados Unidos, entre otras. Como acá lo importante es escucharla a ella y no tomar demasiado tiempo en la presentación, traté de tomar los hitos principales. Como profesional principal de la carrera del personal de apoyo del CONICET, estableció el sector de genética en cáncer del Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, siendo pionera en Argentina y en toda Latinoamérica en la detección de mutaciones que predisponen al cáncer hereditario. En su producción científica posee 76 publicaciones en revistas con referato y de alto impacto, y dictó numerosas conferencias, cursos y presentaciones en congresos nacionales e internacionales. Sus trabajos corresponden fundamentalmente a temas de genética, endocrinología y oncología. Fue parte fundacional del Instituto de Oncología Alexander Fleming y directora del Laboratorio General y de Diagnóstico Molecular, pionera a nivel asistencial en los estudios de hemato-oncología y en el análisis de genes que predisponen a cáncer hereditario entre el 1994 y el 2005. A partir de ese momento y en la actualidad es jefa de genotipificación del Departamento de Análisis Clínicos del Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno, el CEMIC, Hospital Universitario, donde se efectúan análisis de pacientes con patología oncológica, cardiológica, hematológica principalmente. Ha obtenido numerosos premios y pertenece a un gran número de sociedades científicas. Entre otras, es miembro emérito de la Sociedad Americana de Genética Humana, es miembro correspondiente del Comité de Diagnóstico Molecular de la IFCC, que es la Federación Internacional de Química Clínica, es chair y fundadora en el 2016 del Nodo Argentino de la HUGO Internacional, organización esta última encargada del mapeo y secuenciación del genoma humano, y donde integra desde el 2021 el Consejo de Enfermedades Genéticas y el Comité de Educación. Ha sido presidente de la Sociedad Argentina de Genética en el periodo 2019-2021 y representa a la misma, es decir, a la Sociedad Argentina de Genética, ante el Consejo de Certificación de Profesionales Médicos, CCPM, de la Academia Nacional de Medicina. Desde el 2017 es editor asociado del Journal of Human Genomics. Quisiera mencionar algunos motivos por los cuales consideramos que la doctora Solano era candidata a integrar la academia. Por un lado, para cubrir un área vacante en la especialidad genética, después de la pérdida prematura de nuestro recordado colega y en lo personal entrañable amigo, el doctor Roberto Coco. Por otro, quedamos impactados conjuntamente con los académicos Fink y Oyamburu al quedamos impactados al escucharle una conferencia que dictó en junio del 2021 sobre la bioquímica en el tercer milenio, nuestra mejor era. ¿Y qué pasó?
que abordó no solo aspectos científicos referidos a estudios genéticos en cáncer, sino que hizo además una vehemente defensa y elogio sobre las perspectivas futuras de la profesión bioquímica. Además de su área en genética, posee experiencia en temas de ética y bioética. Ha realizado distintas contribuciones en esa especialidad y justamente esta mañana participó de un simposio internacional organizado por la IFCC nuevamente, la International Federation of Clinical Chemistry, donde compartió panel con referentes internacionales en el tema, que fue el de la ética de las publicaciones. Y a ella le correspondió hablar desde la perspectiva del autor. Los otros panelistas hablaron el editor en jefe de JAMA y por otro lado el encargado de las publicaciones del CIBIER, de la editorial. Quisiera destacar, por último, las condiciones personales de Ángela, a quien conozco de hace muchos años y admiro cómo asume las tareas con compromiso y una energía envidiable. Les cuento que ayer no contestaba a mi WhatsApp y resulta que estaba volviendo de un viaje donde aterrizó a las 10 de la noche. Hoy a las 10 de la mañana tuvo el otro simposio y tenemos el gusto de contar con ella ahora aquí. Por si se llega a dormir o algo, quiero que tengan consideración a esas circunstancias, ¿verdad? Por todo lo expuesto, consideramos que la incorporación de la doctora Ángela Rosaria Solana significará una importante contribución para el desarrollo de nuestra academia. Gracias. Bueno, ustedes saben que yo estaba un poquito nerviosa, pero después de la presentación ya no sé qué voy a hacer de mi vida ni qué les voy a contar. Así que me voy a sentar para no estar, porque no suelo ponerme nerviosa, pero la circunstancia de esta presentación realmente me ha conmovido. Y no puedo menos que agradecerle enormemente a Marco por todo lo que hizo, pero además hizo un resumen que, claro, por supuesto que fue muy meticuloso como lo es siempre, pero bueno, hizo un resumen que exactamente me llegó también a mí. Y creo que voy a empezar con los agradecimientos porque me parece muy justo agradecer la bienvenida de todos los académicos que están en este momento y bueno, empezando por la vicepresidenta Norma Falseduz, que resultó muy amiga de una amiga común, Marta Barontini, y que yo no lo sabía, y bueno, previamente las dos de que me lo diga ella hoy acá, porque Marta tuvo un tema nada grave, pero no pudo venir. Y después, bueno, claro, no se puede nombrar todos los detalles, pero tener a la presidenta de la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias aquí presente, la doctora Susana Hernández, le tengo que agradecer muchísimo porque son épocas de transporte y todo que son bastante poco fáciles. Por eso les agradezco enormemente a todos los que están aquí presentes. Lo que ocurre es que mencioné a Susana simplemente porque conozco la vida que tiene ajetreada, como todos nosotros, pero bueno, me sorprendió que estuviera presente y a ustedes los esperaba simplemente porque voy a pasar a ser una colega de todos ustedes y eso me emociona mucho y verlos acá también. Y después gente del Inbiomed, que los tengo aquí, gente actual con los cuales trabajo, ex colegas, así que estoy muy emocionada y pero no Liz, tener a Ernesto, que me acompaña desde hace décadas y me apoya en todo aquí, sentado en la primera fila, no es fácil de poder concentrarse en lo que vamos a hablar. Pero bueno,
la doctora Nilda Fink, que me da un apoyo impresionante en las actividades científicas. Y cómo no voy a mencionar a Nélida Mondelo, que ha sido un soporte permanente, y a Mónica, que persiguió todo. Así que seguro me olvido de alguno más. Bueno, como me toreaban los ascensores el doctor Rossi, que hoy lo estuvimos recordando, y me dice, ponete nerviosa, porque yo les dije que estaba nerviosa. Entonces él me hostiga a que, pero es un divino. Así que bueno, perdonen a los que no nombré. Bueno, Pancho, que fuimos en SAIC y en farmacología tantos años colegas. Bueno, Gabriel, que compartimos Fleming. Bueno, si sigo no me queda nadie en pie. Gracias a todos. Bueno, ustedes saben que lo que mencionó Marco, me acabo de acordar, y a José, que fue otro amoroso del entusiasmo con que me presentó junto con Marco, José Ramón. Gracias, José. Bueno, ustedes saben que para mí la bioquímica tiene como una dualidad, porque estamos todos como decepcionados, porque la medicina en general está bajoneada, ¿no? Porque no hay nada que se reconozca y podamos vivir razonablemente bien, pero la bioquímica en particular, será porque la sufrimos, realmente está en una crisis total. Entonces, cuando la charla que refería Marco refería a las vicisitudes que la doctora Giliberto, que también nos acompaña aquí de la Cátedra de Genética Molecular, es la que en esa oportunidad me pidió que participara, porque un laboratorio extranjero, Invita, empezó a regalar los estudios. No sé si lo sigue haciendo. ¿Lo sigue haciendo? Bueno, se fueron. Ah, ¿se fueron? Sí, de la forma esa que lo regalaban, sí. Ah, lo logramos entonces. No fue fácil, pero lo logramos. Porque vinieron, desembarcaron en aquel momento y convocaban sobre todo los cardiólogos para brindarle la entrevista cardiológica y hacerle gratuitamente el estudio genético. Tomaron una especialidad que no está muy difundida, hacer estudios genéticos, porque si lo ofrecen en algo que es masivo, obviamente no sé si tendrían, por supuesto que ellos tienen mucho dinero, pero tampoco van a hacer 100 estudios por semana. Y en realidad el primero que empezaron fue Duchenne, que es poco común, pero ustedes saben que Florencia, que es experta en Duchenne, es un estudio de uno de los genes más grandes y muy trabajoso. Entonces estábamos muy exacerbadas por el hecho de que venga alguien y diga, lo regalamos, porque eso no es regalo, es dumping, ¿no? Porque es un claro dumping. Y yo justo estaba en Estados Unidos y le escribí un mail absolutamente enojada. Le hicieron un Zoom con la directora del sector y la directora, ¿cómo se llama? El sector para evitar corrupción, compliance, y el director de compliance. Yo hasta me asusté porque dije, todos estos directores juntos, ¿qué voy a hacer yo aquí solita? No porque me sienta desprotegida por estar sola, pero digamos, no me esperaba que se provoque todo este revuelo. Así que hicimos un Zoom y me dijeron que no era dumping. Yo dije, ¿cómo que no es dumping? Bueno, en fin, se generó toda una situación y que yo quiero que la sigamos de cerca. Viene muy bien que sepamos que no están, pero les voy a comentar algunas cosas por las cuales los quiero involucrar a que luchemos, a que se acaben estas situaciones que no son tan claras. Entonces, ustedes me van diciendo cuándo tengo que apurarme, porque yo soy medio charleta. Me dicen, con esto ya está. Bueno, ustedes saben que en el Congreso de Hugo de 2018, el que era el presidente de la Asociación Americana de Genética, Leslie Biseker, que también fue el director del Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano, dio una charla fantástica. Y tan fantástica fue porque el tópico era que la genética no es excepcional. ¿Por qué?
se suponía que es excepcional. ¿Por qué? Porque necesita consentimientos informados larguísimos, que el asesoramiento para un test no debe ser menos de 2 horas, que puede ser solamente indicado por un genetista, que puede ser interpretado solamente por un genetista, y que la sesión pre y post no deben ser menor a varias horas. Y en realidad lo que tenemos que buscar, los que trabajamos en genética, clínicos, bioquímicos y todos, es que el principal desafío es cambiar el modelo mental de la genética y la genómica que queremos para llevar adelante todos estos cambios en salud, porque la genética es transversal a todas las especialidades, no solo en salud, en plantas, en animales, en microorganismos. Entonces, si nos concentramos en que tienen que ser unos pocos, realmente perdemos la dimensión de en todos los ámbitos que puede ser útil. Dio una charla tan buena que decidimos escribir un paper de resumen pidiéndole permiso a él y lo publicamos tanto en el European Journal of Human Genetics como en el Human Genomics. Entonces, para ponernos un poquito en tema, ¿qué es la genómica? Es la disciplina científica en el mapeo genético, la secuenciación de ADN y el análisis del genoma completo de un organismo, incluyendo organizar los resultados en bases de datos, y a raíz de esto es que se calculan que el número que tenemos aproximadamente de genes son 20.000 genes en el genoma humano. Y eso es la genómica. La genética es el estudio, perdónenme, me agarró un pequeñito mareo, ya se me va a ir. Es el estudio de un gen concreto enfocado a la herencia y la variación en los organismos. La genética es el estudio científico de los genes y la herencia, porque lo principal es estudiar cómo se heredan ciertas cualidades o rasgos que se transmiten de padres a hijos como resultado de la secuencia de ADN. Ya se me... Entonces, así nació la medicina de precisión. Sí, ya se me... La medicina de precisión es el tratamiento hecho a medida para las características individuales de cada paciente, pero no significa literalmente la creación de drogas o instrumentos médicos que sean únicos para el paciente, sino más bien la habilidad de clasificar a los individuos en subpoblaciones que difieren en su susceptibilidad o a una particular enfermedad, en biología y en el pronóstico de las enfermedades que puedan desarrollar o en la respuesta a un tratamiento específico. Las medidas preventivas, las intervenciones preventivas o terapéuticas pueden ser concentradas entonces en los que se van a beneficiar y no malgastadas en los que no les hace nada y además se ligan todos los efectos secundarios. Actualmente se llama, bueno, no sé cómo voy a la anterior, el nombre actual es medicina genómica. ¿Qué utilizamos para la medicina genómica? El NGS. El NGS es, muchas gracias, el NGS es la secuenciación masiva en paralelo, o sea, se secuencian simultáneamente muchísimas muestras, todas al mismo tiempo. Eso permitió una expansión de los resultados y la aplicación genética impresionante. Hoy día, por ejemplo, los estudios más completos informan en el mismo reporte inestabilidad de microsatélites, la cantidad de mutaciones frecuentes, fusiones como la del NTRK que ha hecho revuelos en las últimas épocas, el BRAF, esta es la principal, pero hay otras, la fusión de red, y todos estos fueron aprobados y se asocian a tratamientos independientemente del tumor. Eso es lo más fantástico que existe, porque si tienen la alteración, está la droga que sirve para la alteración específica. Sin embargo, los oncólogos tienen su dificultad en obtener suficiente material de testeo, gracias Flor, en ordenar los test, porque muy frecuentemente tienen poco material. Ustedes vieron la aguja gruesa, la aguja fina en la función, que no tomó tumor, o sea, no es tan fácil.
Pero bueno, los métodos se van mejorando y tienen sus beneficios. Ahora bien, ¿qué expertos se necesitan para hacer estos estudios? Clínicos especialistas y subespecialistas, porque ustedes vieron que no solamente hay especialistas, sino además dentro de la misma especialidad todas las subdivisiones. Bioquímicos especialistas, ay, se me fue, ¿cómo hago para volver atrás? Bueno, bioquímicos especialistas. Ay, Dios mío. ¿Alguno dice para atrás? Arriba anterior. Y anterior. Anterior. Ah, ahí, ¿no? Eso, enter. Ah, enter. A ver. Perfecto, muchas gracias. Ahora sí, porque les estaba mostrando esto, bioquímicos especialistas, genetistas, porque ustedes saben que es tan importante alguien que pueda simplificar la complejidad de la genética como la aplicación de la genética misma. Entonces, los genetistas son fundamentales, lo que no tenemos que perder la dimensión, que no pueden ser los únicos protagonistas, porque necesitamos todos de la experiencia de cada una de las áreas. Los bioinformáticos que nos han cambiado la vida, porque ustedes saben que un archivo inmaduro que sale del secuenciador, adecuadamente filtrado, ahorra un trabajo total. Y sobre todo los que estamos aquí, sabemos lo que fue empezar a secuenciar con un gel de poliacrilamida. Aquí los chicos son más jóvenes, pero me hacen así con la cabeza, porque sufríamos cuando teníamos que ponerle el film para la autorradiografía al gel que tenía las bandas radioactivas, y después lo más práctico era leerlo. Uno anotaba y el otro T, C, G. Después aparecieron los aparatos que parecían aquí. Los bioinformáticos nos cambiaron la vida porque no se hace G, nada. Mis chicos son más jóvenes, que los tengo allá. Ellos no vieron los geles de poliacrilamida. Ah, vos sí, claro, Leandro, claro, pero porque estuviste en la academia, no porque sos más viejo. Bueno, y la medicina translacional que tanto nos ayuda. Leandro, por ejemplo, es un experto en medicina translacional por los cambios que pudieron detectar en las investigaciones y poder transformarlos a intervenciones prácticas. También la gente de Enbiomed, los discípulos del doctor Podestá, han hecho grandes avances, incluso no estaba relacionado porque de la esteroidogénesis pudieron involucrarse en la oncología simplemente por todos estos hallazgos que se obtuvieron. Quiero decir con todo esto que hay muchas especialidades involucradas y que todas tienen para brindar algo. Ustedes saben que con todos estos estudios se pudo saber que el exoma consiste aproximadamente de 230.000 exones, 80% de los cuales tienen menos de 200 pares de bases, o sea, todo un G, un intrón enorme para que haya un exón de 200 pares de bases, constituyendo aproximadamente el 1,1% del total del genoma, el 1,1, nada. Así que imagínense todas las funciones que debe haber en el 98,9% del genoma, y la cantidad del exoma son de 30 megabases, o sea que es muy poco comparado con todo lo que es el genoma completo. El exoma se presume que tienen el 85% de las mutaciones y el 98% del exoma son zonas intergénicas, no intrónicas, están incluidas en las intergénicas. Así que la complejidad del ADN es inmensa y apenas estamos viendo el inicio, aunque en 20 años es impresionante la cantidad de nuevos hallazgos que tenemos a diario. Ustedes saben que es muy importante analizar a fondo y con precisión el ADN. Por eso los aparatos más nuevos son los más precisos y los que tenemos que aspirar a tener. Sin embargo, no es fácil, todavía en nuestro país muchísimo más difícil, es un desafío. Por eso es muy importante tener en cuenta que podemos terciarizar la tecnología, porque es el procedimiento actual para acceder a los análisis de ADN con la más alta calidad tecnológica actualizada.
disponible en pocas empresas en el mundo. El laboratorio, nosotros recibimos los archivos crudos que se llaman FASTQ, que no tienen ninguna elaboración. Entonces, de la secuenciación masiva en paralelo de las muestras de los pacientes. Cuando se va transformando, por ejemplo, en BAM, nos permite verificar la calidad de la corrida. Eventualmente se podrán evitar que falten variantes descartados por los bioinformáticos, porque lo fabuloso de la bioinformática es que transforma datos crudos y filtra lo que es importante y en el lenguaje que nosotros podemos comprender. Por eso dije que los bioinformáticos nos han cambiado la vida. Configurados previamente para el archivo de anotación final, que este no es una charla técnica, o sea que no hay que estar tratando de ver bien todos los pasos ahora porque no es lo más importante. Vamos a tener tiempo suficiente para interactuar entre todos, pero es para que vean cómo se puede trabajar. Y todos estos datos los analizan profesionales expertos en el laboratorio receptor y preparamos el informe del paciente. La otra forma es derivar las muestras, que es muy común que se deriven las muestras, sobre todo al exterior. Pero ¿qué se hace? Se copia y se pega el informe. Si el informe está bien hecho, no hay ningún problema. Pero el tema es que no se puede discutir, hablar, tratar con el médico para explicarle la significancia del estudio, porque copiar y pegar es algo que no nos instruye mucho y tampoco forma recursos humanos, que es la materia fundamental que tenemos que formar para poder ser expertos en cualquier cosa, en este caso en genómica. Entonces, si bien la derivación de muestras no es algo que esté mal hecho, no forma recursos y complementa en la zona donde sea necesaria una actividad de tener un informe genético supuestamente bien hecho. En cáncer es relativamente simple separar en dos grupos bien grandes, que son el presintomático, que es 100%, quiero decir, la persona que tiene la variante genética va a desarrollar la enfermedad. Puede ser la poliposis, el carcinoma medular de tiroides, poliposis colónica, el carcinoma medular de tiroides familiar, pero hay un grupo que es el más complicado, que es el predisponente, donde no siempre se encuentra la mutación. Y eso es un problema muy grande porque no se puede establecer el tratamiento específico y además lo más difícil y lo más perjudicial es que no se pueden estudiar los familiares. Y ustedes tengan en cuenta que detectada la variante patogénica se pueden estudiar familiares con todo lo que eso significa. Primero el que no la tiene, porque generalmente uno dice al revés. Primero el que la tiene por la prevención, pero el que no la tiene le cambiamos la vida, porque no tiene el riesgo familiar que circula en esa familia. Esto se lo voy a decir muy rapidito porque no quiero marearlo, pero para que vean. El BRCA1 y el BRCA2 se descubrieron hace relativamente pocos años. Nosotros empezamos en el año 96 a hacer el estudio genético. Pero desde ese tiempo hasta ahora, en pacientes con cáncer y de familias con altísimos antecedentes de cáncer, apenas entre 20% de BRCA1 y 10% de BRCA2, 30% tienen la variante patogénica detectada. Entonces, ¿qué ocurría hasta no hace mucho? El paciente que le hacíamos el estudio y le daba normal, decía, ¡ay, qué suerte, no la tengo! Y no es que no la tengo. El 70% que da normal no es normal, es indeterminado genéticamente, porque una persona joven que tiene cáncer y tiene una familia con antecedentes muy fuertes de cáncer, quiero decir, en un pedigre, abuelos, padres, tíos, primos, con enfermedad, no puede ser que no tenga una alteración genética heredable. No hay manera, porque cuando somos jóvenes tenemos un buen aparato inmunológico y entonces evitamos que las células oncológicas que se formen sean destruidas. Pero si tiene un cáncer de mama a los 30 o a los 40 años y no le detectamos la mutación, es una frustración total porque no estamos viendo cuál es la razón de esa enfermedad. Entonces, en cambio, cuando la variante patogénica está detectada, podemos estudiar a los familiares. Perdón, acá abajo. Y hay dos opciones, pero lo importante de estas dos opciones
de las dos opciones es que las dos son 100%. ¿Qué quiero decir con esto? Si se detectó la variante patogénica en una persona que se llama caso índice, que es la primera persona que se le detecta la mutación, el que no la tiene, que es el de la derecha, el normal, es lo que se denomina técnicamente verdadero normal. ¿Por qué? Porque tiene el riesgo de la población general, porque todos tenemos riesgo de tener un cáncer, pero cuando estamos más viejos, cuando estamos más adultos. Pero si una mujer tiene un cáncer premenopáusico de mama o de ovario, o mayor de 50 años si es varón, son personas que, menor, son personas que tienen algo genético que no les pudimos detectar. Entonces, eso es muy importante que quede claro, porque además el estudio familiar vale 10 veces menos. Ustedes saben que yo siempre lo repito en todas las charlas, porque hasta los médicos creen que el estudio del familiar es tan caro como el estudio de la primera persona analizada. Y la primera persona analizada, la que puede estar en el 70% de indeterminado genéticamente, tiene que pagar muchísimo dinero, porque a lo mejor son 200.000, 300.000, no entiendo dólares, 500, 700, $1.000, algunos que son muy complejos, 1.500. Pero el que tiene que hacerse el estudio de caso índice son $30, $20. Es realmente un estudio afrontable en la mayoría de los casos, porque además permite prepararse, o sea, ahorrar. No pensemos en nuestro país, pero quiero decir, por lo menos en el contexto general, ahorrar, porque no hay que ir a hacerse la mutación a los 20 años, hay que ser adulto, ¿no? Con algunas excepciones, pero por eso esta charla no es tan detallada. Tiene que ser adulto para que entienda el asesoramiento genético que le van a dar antes de hacerse el estudio. Entonces, puede ahorrar 3-4 meses para juntar los $30, que no todo el mundo los puede tener, y lo puede hacer cualquier persona. ¿Y por qué digo juntar el dinero? Porque ustedes saben que la confidencialidad de los estudios genéticos sigue siendo un tema muy delicado. ¿Por qué? Porque puede dar lugar a discriminaciones que no son, ninguna discriminación es buena, pero quiero decir que pueden ser demasiado destructoras de la vida. Por ejemplo, si en un estudio preocupacional se detecta que en esa familia hay una mutación dando vuelta, uno nunca va digamos, no tiene por qué, pero quiero decir, en general, ninguna empresa va a tomar en cuenta a un empleado eventual que se le puede enfermar de cáncer antes de los 30 o 40 años. Entonces, no dice nada, pero dice no cumple los requisitos y listo. Pero si lo paga, nadie lo tendría que saber, pero la filtración a través de una obra social o prepaga siempre está vigente. Nosotros no tuvimos esto en la práctica de tantos años, pero sí, por ejemplo, que a una persona tuvo que hacer un juicio porque la obra social le dijo que le suspendía la cobertura por tener la mutación y estaba sana. Entonces, en SEMI, sí, nos pasó que tenía que hacer, no me acuerdo el nombre técnico en términos de abogado. Bueno, entonces, es un valor bajo y yo lo insisto siempre porque es el que más ayuda, porque si tiene la variante patogénica se pueden tomar medidas. Tantas medidas como que sí. Es un valor bajo porque está focalizado. Claro, exactamente. Porque son tan raras las variantes patogénicas, muchas gracias, porque no lo dije, que se busca solamente la zona familiar. Entonces es una reacción sencilla y contundente, eso es lo que más hay que tener en cuenta. ¿Cómo sabemos que es indeterminado genéticamente? Además de por lo que les dije, porque la ubicación precisa del BRCA1 y el BRCA2 se logró por linkage. Linkage es una técnica que los que estamos en genética la conocemos mucho, es muy trabajosa porque es un Southern, pero es tan fabuloso porque ustedes saben que el Southern detecta que hay una alteración genética, aunque no podamos saber cuál es. Algún día, si quieren, lo podemos ver porque es fabulosa. Y con el linkage se ubicó el BRCA1 y el BRCA2.
con más de un 80% de probabilidad de que fueran los genes. Y resulta que cuando los empezamos a secuenciar base por base, las mutaciones no aparecen y de 30 al 40% es lo máximo. En nuestra experiencia siempre nos pasó que si la misma persona tiene mama y ovario, se eleva al 50%. Pero bueno, de ahí no subimos nada. Entonces, es evidente que si bien ahora se hacen paneles y demás, no se cubre para nada, ni de cerca el 100% de la respuesta qué gen está alterado para tener esas enfermedades. Por eso es que nosotros no tenemos muchos fondos para poder seguir, pero algún día, no sé si yo estaré, pero mis discípulos no tengo duda de que van a seguir, como dice Leandro, el tema, y porque tenemos juntadas muestras de 1.200 pacientes que firmaron su consentimiento y todo, porque todo esto lleva el asesoramiento genético y el consentimiento para juntar RNA en caso de que haga falta algún momento utilizarlo. ¿Por qué RNA? Porque el RNA es el que resume la alteración del DNA. Entonces, si yo tengo el resumen biológico, voy a poder ver si, por ejemplo, una variante intrónica me está alterando el splicing, y en el RNA lo voy a poder ver. Gráficamente y brevemente viéndolo es la razón. Todas porque ustedes las van a ver esto, todas las cosas que tengo alguna referencia genética nuestra o de colegas del mundo, está escrita. Esto lo vamos a hacer muy rapidito porque ustedes saben que el DNA está en todas las células, y si la variante patogénica está solo en el tumor se llama variante somática, que en este momento está muy en vigencia, porque si la variante patogénica le permite el tratamiento, por ejemplo, ustedes vieron que el cáncer de pulmón es noche y día, de 10 años para esta parte, porque las variantes patogénicas se buscan en las biopsias y permite la selección del paciente y la respuesta al tratamiento, como así también el pronóstico. Pero las que les estuve hablando hasta ahora son las germinales, que están presentes en todas las células del organismo, en la mitad de las gametas, porque ustedes saben que las gametas se dividen en mitad y mitad los espermatozoides. Por eso precisamos de los genetistas que expliquen todas estas cosas a los pacientes, porque es mucha información y necesitan soporte de todas las especialidades, y que por lo tanto están la posibilidad de la probabilidad de heredar la variante patogénica es 50% en cada embarazo, lo cual no quiere decir en la mitad de los embarazos. Cada embarazo se baraja de vuelta, y puede ser la suerte que ningún hijo haya heredado la variante como que todos. Eso es en extremos. Entonces, el estudio genético en la primera persona, que se estudia en la familia, le sirve para lo que estuvimos hablando. Tiene costo alto y tiene una gran parte no informativo. Pero en la segunda etapa, la variante familiar, como bien dijo el doctor Rossi, como estudiamos solamente la parte que necesitamos estudiar, los mayores beneficiados son los familiares, que cuesta 10 veces menos y es 100% informativo. Bueno, la reacción de Sanger, que la conocemos todos, es maravillosa y es el gold standard para corroborar todo. Así que fíjense que acá el NGS larga una denominación que es la que está aquí, 6829 a 6833, la deleción de estos 5 pares de bases, pero resulta que para buscarlos en las bases hace falta un Sanger. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque con el Sanger se ve perfectamente las bases que están alteradas, porque ustedes ven que tiene que haber una por lugar, una por posición, y cuando empieza a haber varias juntas, esto es según el NGS, ven que son siempre las mismas bases. Pero en esta T se empezó a superponer con el otro alelo con G. Acá una C con una T con una G. Entonces, la denominación correcta es 6833 a 37 de lo que sea. El punto está en que si está mal denominada, no es que estemos obsesionados, decimos, ¿por qué le ponemos? No la encuentran en las bases. Y si no la encuentran en las bases, no tienen un fenotipo asociado y una conducta que hay que tener en cuenta. Bueno,
panel Ashkenazi, que es el único que uno tiene que utilizar siempre en caso índice y familiares. ¿Saben por qué? Porque son nada más que 3 variantes patogénicas y como tienen uno de 40 individuos, cualquiera de estas 3, hay familias en las cuales dan vuelta ambos, en cada alelo una, ¿no? Entonces, si un familiar tiene, por ejemplo, el nombre clásico era de AG 185, ¿no? Que es como se la nombró siempre. Esta es la nomenclatura actual porque el C punto depende del transcripto, ya veremos algún día, y esa es la denominación. Pero en algunas familias circulan 2 de las mutaciones, que en general son estas porque son las más frecuentes, y ya se han descrito casos que son portadores de 2 mutaciones. La gravedad es la misma para la persona, pero el asesoramiento genético de vuelta es totalmente distinto, porque si están en distintos alelos, en distintas células es una cosa, y si están en la misma es otra totalmente distinta. Por eso, en el panel Ashkenazi siempre hay que medir ambas mutaciones. Bueno, estas son las bases que nosotros... pero esta la puse porque esta variante que no cambia el aminoácido, resulta que está en la última base del exón y por lo tanto altera el splicing porque es el sitio que cede para hacer. Entonces hay que mirar muy bien todas estas cosas para clasificar las variantes, porque por más que no cambie el aminoácido puede perfectamente alterar el splicing y que la proteína sea totalmente distinta. Bueno, Klimbar le pone estrellas y si el grupo de expertos, justamente lo que contaba hoy Marco, yo vine de la reunión que nos reunimos de todo el mundo, pero los oncólogos son 30.000 cuando se reúnen, nosotros éramos 80, un poco más, pero bueno, somos expertos en clasificar las variantes y fue una reunión que fue muy instructiva. Justamente ahí discutíamos la necesidad de que cuando hay un codón stop, o sea, el cambio de base provoca un codón de terminación, también hay que hacerle los estudios para otras alteraciones posteriores, porque que haya un stop no significa que se puedan adicionar otras alteraciones debido justamente a la proteína trunca que se hubiera generado. Esto nos da muchas satisfacciones porque este ya es un paper del año 2018, pero participamos en 29.700 familias, que es un estudio muy grande solo de BRCA, y eso es muy gratificante porque lo más importante y gratificante para nosotros que estamos en salud y en investigación y en clínica, que los estudios estén libremente publicados y que sirvan a todo el mundo, es la mayor satisfacción que podemos tener, porque es compartir generosamente, en el mejor de los sentidos, todos los resultados. En el Ashkenazi, además, fíjense qué pasó. Nosotros hicimos un trabajo donde los que no le encontramos mutación, pero tenían muchos antecedentes y jóvenes y toda la historia, le hicimos la secuenciación completa y el 10% tenían la mutación fuera de los 3 lugares. O sea que, bueno, la genética no es ninguna, la biología tampoco, es simple, pero es apasionante de seguirla y poder resolverla. Aquí lo que hicimos fue, porque claro, ahora estudiar 1.000, 3.000, 5.000, 10.000, el millón de genomas, resulta teniendo los fondos más simples con las metodologías nuevas. Pero nosotros pasamos de 140 pacientes, de 130 pacientes a 940 en 3 años y tuvimos gran satisfacción porque pudimos recoger interesantes estudios, están todas las citas ahí, y en ya poquitito tiempo después, estudiamos 2.155 cáncer de mama y ovario e incluimos 443 triples negativos, que es el cáncer menos tratable que hay, aunque ahora hay terapias bastante efectivas. Esto simplemente lo pasamos rapidito porque es para demostrar que el BRCA1 es más frecuente que el BRCA2, y esto en el paciente de ovario, que es un cáncer que no tiene síntomas. O sea que no hay estudio en el 98% de los casos que permita detectar que una paciente es portadora de cáncer de ovario. Con lo cual es muy importante poder saber el portador sano de la variante familiar, porque se pueden tomar medidas que evitan el cáncer. Y ustedes saben que el cáncer se evita
cuando no se generó ni el inicio del tumor, porque habiendo habido ya células tumorales en el organismo, nadie puede jurar que no vayan a tener cáncer. Por eso la extirpación de ovarios en un caso de cáncer tiene que ser con el ovario que todavía no se enfermó. Aunque debo decir, para ser estricta y no generar un falso concepto, que el cáncer de ovario en realidad se inicia en las trompas. Por eso hay un protocolo en el cual están intentando con personas que se presten a que les extirpen solo las trompas cuando tienen la mutación que predispone a cáncer de ovario. O sea que ustedes vieron que en cada diapositiva tengo no sé cuánto tiempo. Bueno, esto es lo que les dije antes, del 50% si las pacientes tienen. Si el estudio está profundamente hecho en todos los sentidos, como les expliqué con la terciarización de la metodología, fíjense qué diferencia. 24,7 si uno tiene el ovario y 50% si uno tuvo pacientes con mama y ovario. O sea que es muy importante el estudio de todo. Acá la importancia de la historia familiar, que ya la veremos. Esto es que no hay panel en Argentina porque están dispersos por todos los genes, por todos los exones y en algunos intrones, y además tienen grandes lesiones que son las rayas rojas que están ahí. Vamos a ir más rapidito. Estas son las mutaciones frecuentes, o sea, así como los ashkenazis tienen 3, nosotros tenemos 10, pero solamente el 4,79%. ¿Qué quiere decir esto? Que si hacemos 100 pacientes, las 10 mutaciones, hacemos 1000 PCRs para diagnosticar menos de 5 pacientes. Ergo, el panel aquí no funciona por razones biológicas. Sin embargo, siempre hay gente arriesgada que publicaron un panel que lo llamaron HISPANEL, entonces toda la población hispánica estaba por hacerse el estudio. En Argentina hubo un laboratorio que lo ofreció, y la primera mutación que está acá es la que les dije antes, 185 de la G, porque este panel lo hicieron en un grupo étnico de Estados Unidos donde fue la diáspora judía. Entonces había muchos judíos que, por supuesto, no habían declarado el origen judío porque era justamente en el momento de la diáspora. Y encontraron estas 15 mutaciones y lo llamaron HISPANEL porque vieron que en realidad el hispano es casi un término migracional en Estados Unidos. Entonces yo al autor, que lo conozco, le dije, ¿cómo podés llamarlo HISPANEL y generar la confusión que generás en todos Latinoamérica? Bueno, pero podemos probar en Argentina, por supuesto, que yo le dije que ni loco, y sí lo hizo, en Brasil, porque yo ya le dije, te va a dar menos de 3, y a los brasileños los convenció y les dio 3,8. Con lo cual, si no es el grupo étnico en el cual se encontró la variación, no tiene sentido hacerlo, y además el gran problema es la confusión que genera al que se lo hace y a las prepagas, porque las prepagas creen que le están haciendo el estudio que corresponde y no corresponde. Este es el laboratorio que lo hacía, y entonces decía, en este screening se detectan el 50% de las mutaciones más frecuentes. Por supuesto, es totalmente falso. Esto ocurrió, creo que ya no lo hacen, pero tampoco pondría las manos en el fuego, porque ellos se cubren con que de no detectarse mutación hay que hacer la profundización del estudio, con lo cual van a convencer a la prepaga o la obra social que le cubra y el estudio completo. Imposible. Bueno, entonces, ya resumiendo, la solicitud médica tiene que ser precisa y nosotros le tenemos que indicar al médico para que el estudio sea equivalente. Ahora ya no, pero al inicio, cuando le pedían BRCA1 y BRCA2 a cualquiera, le hacían las 3 mutaciones ashkenazí, para que vean cómo tiene que ser el pedido de específico. Y las 3 mutaciones ashkenazí son del ashkenazí. Nosotros tenemos que hacer informes claros y completos. Por suerte, como tenemos tanta experiencia en BRCA, como ustedes verán, el efecto sin significancia clínica es el más común. Con significancia clínica incierta son muy pocos, porque tenemos el estudio de muchos casos, y además explicamos siempre que nosotros estudiamos 100% de la secuencia codificante y aseguramos 100% de la cobertura, porque si no se cubre con el estudio inicial, se amplifica por PCR y se hace todo o lo que no se pudo secuenciar.
Las cosas para secuenciar, los métodos, las clasificaciones. Aquí tenemos a los chicos, a los doctores, que cualquier día pueden darles una explicación perfecta. Y esto es lo que nosotros ponemos en los informes, que las variantes en las bases de datos son de significado incierto, pero nosotros les aseguramos que son benignas, porque la población nuestra las tiene y además en presencia de una patogénica. ¿Por qué? Porque la patogénica es casi imposible, porque nuestra frecuencia es de 1 en 800 que haya una persona con 2 patogénicas. O sea que la patogenicidad coincidente con la frecuencia de la otra variante nos da la mejor indicación de que es una variante benigna. Y es tan importante como la variante patogénica. Fíjense esto nada más que con 94 casos, la extraordinaria experiencia que tuvimos, porque 17% fueron globales, 21% europeo, obvio, y miren qué fabuloso, 25% locales. Así que, conociendo las variantes locales, nosotros podemos informar con certeza la mayoría de las variantes en BRCA. Cuando hay cambio de clasificación, hacemos el reporte de actualización. En los estudios somáticos, cuando da un porcentaje alto, tenemos que sospechar de que sea una mutación germinal. Las cosas tienen una amplitud impresionante, pero cuando hay otras variantes patogénicas, es calificable para los tratamientos específicos. Esto ustedes saben que salió en medicina hace poquito, me pareció muy importante porque hoy Marco lo habrá escuchado, viste las publicaciones, los Predatory Journal, porque hay una gran confusión entre inteligencia artificial, journal que no aceptan, publican sin review, o sea, la confusión puede llegar a ser mucho, y me pareció muy bien que medicina, hace poquito, no sé si habrá sido de mayo, hizo una editorial alertándonos y que prestemos atención de todas estas variantes, no solo en genética, ¿no? O sea, en todas las cosas. Y lo más importante, así vamos terminando, es que si bien el precio de los estudios genéticos cada vez baja más, lo que hay que considerar es la calidad de la interpretación, porque la interpretación de un estudio genético mal hecha es terrible, porque no se trata o se trata mal, y repetir un estudio genético con lo que cuesta es por el momento raro. Esto es simplemente para demostrarles que hicimos muchos paneles, y en 136 casos de los que no tienen variantes patogénicas detectadas, o sea, de inciertos genéticamente, de 136 casos, solo estos tuvieron mutaciones en otros genes. Y encima nos apareció un CDH1 que es la mutación que tiene cáncer gástrico. Y ahora les voy a mostrar cómo puede llegar a ser un resultado muy preocupante. Y lo último que les comento son los DTC Lab, que son los Direct to Consumer, que serían al menos 5, y algunos de ellos están en nuestro medio diagnóstico. Sería útil corroborarlo antes de utilizarlo, ya que no son laboratorios de diagnóstico y solo deberían analizar muestras directas abonadas personalmente por personas individuales sin orden médica, que así es como se hace. Yo le llamo el horóscopo genético. Va a la farmacia, que ahora están acá. En el Ateneo anteúltimo de ginecología oncológica, un médico me mandó un estudio, porque claro, me vino del horóscopo, como les digo, y no sabía qué hacer con los informes, porque lo que da el estudio genético que se compra en la farmacia es el origen. Por supuesto todos tenemos algo de africano, aunque sean rubios de ojos celestes, pero esa es la esencia genética. Y la gente de repente le entusiasma conocer todo eso. Pero ocurrió que la FDA le permitió a 23andMe agregar las 3 mutaciones ashkenazis. Entonces, cuando el paciente va a ver al médico, le va con el informe de 23andMe
y los médicos se vuelven locos. Yo mandé una carta a La Nación, porque La Nación hizo un lindo artículo sobre este tipo de estudios y los problemas que puede ocasionar, y la verdad que fueron regios, porque me lo publicaron enseguida, porque los clientes tienen la opción de pagar un poco más y hacer el que hacen siempre y las 3 mutaciones, que no es nada, porque la verdad que sí, porque el que se lo hace ignora lo que le están haciendo, porque son 3 PCR más, o sea, la cantidad enorme que hacen de fragmentos, agregar 3 no es nada. Pero cuando el médico lo recibe, tiene la obligación de mandarlo a un CLIA Certified Laboratory, como se llaman en Estados Unidos, para poder tomar medidas. Así que esto generó bastante confusión. Y esto es lo último que les comento. Ya les dije 2 veces, ¿no? Que es lo último. El análisis del genoma es muy complicado. Nosotros hicimos algunos casos. Siempre en estos casos que yo les digo, tenemos 1200 RNA de pacientes con esas características, y entonces cuando miramos los intrones de RCA, filtramos nada más que los intrones, y teníamos, habiéndole sustraído todos los intrones de las muestras normales, teníamos entre 5 y 139 variantes distintas en todos los pacientes, o sea que era como empezar de cero. Y nos entusiasmó esta variante, pero estaba en la base de datos y es benigna. Así que ahí seguimos con nuestros intrones. En el BRCA2 lo mismo, perdonen, 28 a 119 variantes en los intrones nada más que de 2 genes. Así que imagínense lo que es analizar todo el genoma. Y Leandro se dedicó a comparar los CNV, que ahora se piden así como nada, los CNV y Copy Number Variation, que se difundió el nombre, pero en realidad el concepto Copy Number Variation es la variación en el número de copias alélicas, cuando hay más cromosomas o menos cromosomas o zonas más pequeñas, y como el NGS podría dar un indicio, ahora las órdenes vienen con paneles de genes y CNVs, pero el CNV que viene es solamente un cálculo bioinformático. Y nosotros hicimos 80, ¿no, Leandro? ¿Casos? 80 pacientes, y resulta que encontramos un alto porcentaje de falsos positivos y falsos negativos. Que el falso positivo es relativamente fácil de detectar porque le hacemos el estudio específico para lo que dio, pero el falso negativo habría que hacer todos. Entonces se publicó, y no es el primer paper, no son muchos, pero ya hay una media docena de papers en otras especialidades, cardiología sobre todo, donde los Copy Number Variation para bioinformática todavía no es el momento. Digamos, la bioinformática hay que seguir usándola, pero en este caso no hay que dejarla. Y los pseudogenes es otro tema muy específico, y por eso tenemos que tener cuidado de detectarlo, porque ustedes saben que son idénticos a los genes. Este es un trabajo que analizó Lara Fenen, y cuando uno separa el gen, ve que la deleción no está, con lo cual no hay variante patogénica porque está en el pseudogen y no en el gen, y acá es al revés, que se detecta la presencia de la deleción que corresponde al gen. Y ahora sí, lo que nos revela la inteligencia artificial en la Semana de la Ciencia, la 7ª Semana de la Ciencia en Berlín, en noviembre del 2022, publicaron que, lejos de normal, los robots tienen los sesgos humanos y los errores humanos, con lo cual creer que ellos pueden hacer todo bien es el primer error que podemos cometer. Realmente les digo que la atención, esta también es una nota de La Nación que sacó ahora nomás en mayo, creo que fue, que no hay que comprar el poder de la inteligencia artificial, porque hay que alertar a los especialistas de que tienen que tener primero reglas específicas antes de ser utilizadas, que el chat GPT, un abogado lo usó para preparar el alegato en la corte. Absolutamente una locura. Y esto es del New York Times del pasado 28 de mayo. O sea, es increíble cómo
se está divulgando. Quien compró Twitter con 44.000 millones de dólares, lo primero que hizo fue desmantelar el grupo de ética. O sea, esto da una idea de cómo se puede manipular todo. Necesita una colección de inteligencia artificial de gran cantidad de datos, aunque se sabe si esos son, porque sean muchos, van a ser verdaderos, nos van a servir. Así que, bueno, todo este tipo de cosas porque dice, un buen algoritmo de información de mucha gente puede no incluir el correcto concepto de lo que tiene que decidir. Así que, bueno, en La Nación también, Ariel Torres, el director de Ciencia y Tecnología, dice que contiene este chat GPT 300.000 millones de palabras. Que bueno, por supuesto que es una cantidad muy grande, pero de ahí a que nos sirva es muy difícil. Y Pérez Reverte, el español que es fantástico, siempre haciendo desafíos, dice: nunca fuimos tan ignorantes como lo somos ahora. El académico de lengua y escritor español Arturo Pérez Reverte, disecciona sin eufemismos una época que dice está obsesionada con negar la realidad. Porque es verdad, ¿no? La inteligencia artificial no por eso nos va a hacer ver todo. Y lo último, les agradezco esto sí, lo último a los pacientes, porque esta es una paciente que tiene una variante patogénica en DRCA y esta es la hija que va a tomar, heredó la variante y hizo una presentación en el Congreso de Genética Humana Americano, donde ella agradeció a Rosalind Franklin porque fue la que realmente descubrió la doble hélice de ADN y por eso murió por la excesiva irradiación de cáncer de ovario a los 35 años. Los estudios, por supuesto, fueron... Angelina Jolie le dio un impulso impresionante porque se perdió el miedo al mito de lo que es un estudio genético. No sé si se perdió, pero ayudó. Todos tuvimos muchísimos estudios más y además no tuvo ningún problema haciendo un sex symbol de hablar que se hizo mastectomía y después oforectomía y anexohisterectomía. Y este es el ejemplo de una señora que se fue a hacer un estudio también del New York Times y dice, encontrando riesgos pero no respuestas en el test genético, porque ella tiene antecedentes de cáncer de mama en la familia, pero la mutación le dio, como en nuestro caso, en el CDH1. Y entonces, por supuesto, el periodista es excelente, pone un título desafiante, pero convengamos que uno de los tumores que está asociado a CDH1 es el de mama. Y lo primero que habría que hacer es saber si el papá es el papá, porque si el papá está en una familia de cáncer de estómago, obviamente el estudio es fantástico. Pero no es imposible que sea todo correcto y que ella haya tenido esto. Estamos muy contentos porque 8 países nos unimos y sacamos en el Nature Paper Journal, Genomic Medicine, estas colaboraciones. Y ahora sí, las conclusiones, que es muy importante emitir informes detallados y claros con la correcta interpretación de todas las variantes encontradas, porque estos resultados van a ser imprescindibles en el asesoramiento y consecuente manejo clínico del paciente y sus familiares, seguir y actualizar la nomenclatura según la Human Genome Variation Society y las indicaciones de estas asociaciones, respetar el idioma del digno. ¿Saben por qué lo pongo? Porque algunos de los laboratorios que copian y pegan escriben todos los comentarios siguientes al resultado en inglés y entregan ese informe. Los hallazgos en tejido como resultado de la secuenciación somática abre un panorama enorme, conceptual y práctico, y debemos preparar al paciente justamente para que esté al tanto de los riesgos y las limitaciones. Y esto es lo más importante, la interacción profesional entre el laboratorio y el médico solicitante del análisis genético genómico es muy importante y enriquecedor para la comprensión de los resultados y por lo tanto para el beneficio del paciente. Este es el análisis del DNA porque me pareció muy bueno. Y estos son los amorosos que trabajamos juntos desde hace varios años. Bueno, Matías Soledad se integró este año y Pablo de Biomed, que también una gran incorporación. Bueno, muchas gracias y lo debo ver Mariano.
masas o algo por el estilo que permita reducir focalizar los estudios? Sí, excelente la pregunta y te voy a decir que es lo que es la Human Phenotype Ontology, Human Phenotype, ¿no? Es el que reúne todas las características fenotípicas. Es el grupo que más trabajo está teniendo porque algunas enfermedades tienen definidos asociados a algunos genes. Bueno, el de mama, como les dije, con sus bemoles. Pero en las cardiológicas, vos sabés que a veces hay que analizar 80 genes y algunos son impresionantes. Pero es mejor que estarles variando por todo el exoma. Entonces, a medida que se avanza con el conocimiento de la asociación geno-fenotipo, se restringe el número de genes. No importa que se haga el exoma, porque no hay que analizar todo el exoma. Uno selecciona el gen que quiere analizar, ¿verdad? Pero tenés que saber cuál es seleccionar para poder restringir el estudio. Pero además, nosotros no tiene mucho éxito porque hasta ahora 2 veces sola están vueltas. Pero nosotros solemos hacer el exoma, aunque no nos lo pidan, y solo miramos lo que nos piden, pero les avisamos que está a disposición porque no tiene que hacerse todo de nuevo, sino decir, escúchame, resulta que apareció uno que nunca había tenido un melanoma y apareció un pariente con melanoma. ¿No me mirás los genes de melanoma? Y eso es fabuloso, porque ayuda muchísimo. Pero sí, a eso está yendo todas las especialidades. Gracias. Bueno. Sí, bueno, muchas gracias. Y ahora te vamos a hacer entrega de los atributos que te integran realmente a la academia. Fue muy interesante tu exposición. Gracias. Hasta sacar el flor. Sí, me mata. Este flor Gilberto nos va a sacar Para la sala. Bueno, gracias por acompañarnos en esta incorporación de alguien tan valioso, que va a ser tan valioso para la academia.